Listo. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me parece que ya veo algunos ya conectados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tal si empezamos? Para los chicos nuevos, pues poco a poco se van a ir acoplando, ¿de acuerdo? A ver, el tema del día de hoy no lo va a ser tan largo, no es muy complicado. El día de hoy vamos a ver un temita llamado parábolas, ¿sí? Algo súper sencillo. Necesito un poco más de tiempo para ver la parte de geometría, porque necesito mandarles a estudiar las áreas y los perímetros. Ok, entonces, como les comentaba, empezamos con el temita de parábolas. Profe, existen varias formas para resolver las parábolas. Primero, la forma que me gusta a mí, que es derivando, ¿sí? Cuando tú derivas una función, vas a obtener el punto máximo o mínimo de la función, ¿sí? Eso no se olviden. ¿Qué es lo que te otorga la derivada? La derivada te va a dar el punto máximo de una función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, ¿qué tal si yo les digo lo siguiente? Voy a ponerles unas reglas básicas para resolver unas propiedades dentro de lo que son derivadas. No es necesario expandirnos a temas un poquito más profundos de derivadas porque ustedes solamente están al inicio, están rozando la parte de derivadas. Por ejemplo, todo lo que voy a hacer aquí, vamos a hacerlo en palabras sencillas, ¿sí? ¿Qué tal si yo les pregunto, cuánto es la derivada de una constante? Profe, ¿qué significa una constante? Una constante es un número, por ejemplo, 4. Eso les gusta. ¿Cuál es la derivada de 4? La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Eso no se olvide. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te digo cuánto es la derivada de 100? 0. La derivada de 1.000.000, 0. La derivada de 100 millones, 0. Ok, entonces no se olviden, la derivada de un numerito siempre va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Primera cosa para tomar en cuenta. Profe, vamos con otra propiedad de la derivada. ¿Qué tal si ahora te pregunto, cuánto es la derivada de un número, el número 4 de nuevo, multiplicado por una incógnita, por x? ¿Cuánto es la derivada de 4x? La derivada de 4x va a ser igual a 4, ¿sí? Es decir, que si tengo un número multiplicado por una letrita, tú le sacas la derivada y te va a quedar únicamente el número. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te digo cuánto es la derivada de 100? 100x. La derivada de 100x es 100. La derivada de 20x, ¿cuánto es? Es 20. La derivada de 80x es 80. ¿Sí? No te olvides esta parte. La derivada de un número multiplicado por una incógnita siempre te va a dar solamente el número. ¿Sí? Segunda cosa para que vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Profe, ¿algo más? Sí. Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de una incógnita, pero elevado al cuadrado? La derivada de una incógnita elevado al cuadrado va a ser igual. Yo cojo esta incógnita y la voy a bajar acá. ¿De acuerdo? Entonces la derivada de x al cuadrado va a ser igual a 2 que multiplica por x. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué no ocupamos la fórmula general para esto? Porque, como les había comentado, no es necesario. Ustedes en su examen solamente llegan hasta ahí, ¿sí? Y no estamos, como quien dice, con tiempo para estar viendo ese tipo de cosas. Ya falta muy poco para el examen, pero sin presiones, ya saben. Entonces, profe, la derivada de x elevado al cuadrado va a ser igual a 2x. ¿De acuerdo? Listo, profe. ¿Vamos con otra propiedad? Pues sí. ¿Qué tal si mezclamos las cosas? ¿Qué tal si en este caso yo te digo, ¿cuánto es la derivada de 4x elevado al cuadrado? Entonces, ¿se acuerdan lo que hacíamos? El número 2 bajaba, ¿no es cierto? Entonces, la derivada va a ser igual a ¿cuánto? 4x al cuadrado sería 4 por 2, 8x.
Digamos que yo te digo, ¿cuánto es la derivada de 20x al cuadrado? La derivada de 20x al cuadrado va a ser igual a 40x, porque 40 por 2, pero 20 por 2, 40, ¿no es cierto? La derivada de, no sé, 100x al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 200x, ¿de acuerdo? Profe, ¿será que necesito algo más de lo que es derivadas? Pues dentro de lo que son las propiedades, solamente esto. Pero hay que recalcar algo muy importante, ¿sí? Yo les había comentado, como ustedes van a trabajar con función cuadrática y parábolas, yo les había comentado, ¿de acuerdo? Profe, dentro de lo que es la derivada, ¿qué es lo que hacíamos con la derivada? La derivada te va a dar el punto máximo o mínimo de una función, ¿de acuerdo? Profe, en español, por favor, la derivada te va a dar la puntita, es decir, únicamente el vértice de la parábola x, y, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides, la derivada te va a dar el vértice de la parábola, ¿sí? Por ahí me preguntan, chicos, ¿en qué página están? Pues les comento que algunos que todavía no ven este tema con sus profes, ¿sí? El texto, por favor, déjenlo vacío. Necesito que resuelvan lo que están haciendo conmigo, ¿sí? En las diapositivas. Ya, entonces, como les había comentado, y les repito de nuevo, la derivada te va a dar el punto máximo de una función, es decir, el vértice de la parábola. Profe, ¿pero qué pasa si yo resuelvo esto por factoreo y no por derivada? ¿Qué te va a otorgar el factoreo? El factoreo lo que te va a dar es las raíces de la función. En otras palabras, el factoreo te va a entregar esta parte de aquí y la parte de acá. ¿De acuerdo? Te repito de nuevo, tercera vez. La derivada te va a dar el punto máximo de una función, es decir, el vértice. Mientras que el factoreo te va a encontrar las raíces. ¿Sí? Listo. Chévere. Una vez que hemos visto esto, ya podemos resolver casi la mayoría del examen de ser bachiller. Es más, vamos a ver hasta los de los ejercicios actuales. Profe, veamos. Vamos a empezar con uno súper sencillo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice este ejercicio? Me dice, la altura que alcanza un volador en función del tiempo está representada por la expresión. Me otorga la expresión. Si la altura se mide en metros, el tiempo en segundos, no se considera la resistencia del aire y se toma el eje de las abscisas como referencia del suelo. Te pregunta, ¿la altura máxima alcanzada es? Y aquí te dice el tiempo que se demora en alcanzarla. Como te está pidiendo un punto máximo, ¿qué voy a sacar? ¿Derivar o factorar? Voy a derivar porque la derivada te da el punto máximo o mínimo de la función, ¿de acuerdo? Entonces, profe, ¿cómo haríamos esto para derivar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal si yo les propongo lo siguiente? El primer paso para resolver este tipo de ejercicios es igualar a cero. En vez de colocar la letrita H, pongo cero. Cero va a ser igual. Profe, ¿cuánto es la derivada de 2t al cuadrado? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba? Este 2 se venía a la izquierda. ¿Y 2 por 2 cuánto me da? 4. Como es negativo, menos 4t. ¿De acuerdo? Profe, más. ¿Cuánto era la derivada de un número multiplicado por una letrita? Solamente el número. Sería más 28. Ahora sí, lo que les encanta a ustedes. Lo que está restando pasa a sumar. Entonces me quedaría ¿cuánto? Que 4t va a ser igual a 28. ¿De acuerdo? Entonces el valor de t va a ser igual. 28 dividido para 4, ¿cuánto? A 7. Entonces, profe, ¿esa es mi respuesta? Pues esa es parte de mi respuesta, pero en sí no viene a ser la respuesta, porque nosotros queremos, ya tenemos el tiempo, chévere, pero también quiero la altura. Entonces, para encontrar la altura, ¿qué puedo hacer? Puedo reemplazar. Me quedaría que la altura va a ser igual a menos 2 que multiplica por t al cuadrado. Aquí está, t al cuadrado. En este caso, t, ¿cuánto vale? T vale 7. Por 7 elevado al cuadrado. Más 28 multiplicado por 7. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo me quedaría? La altura va a ser igual a menos 2. ¿Cuánto es 7? 7 al cuadrado es 49, ¿no es cierto? 49 multiplicado por 2 te va a dar 98. O sea, menos 98. Más 28 multiplicado por 7 te va a dar 196. 196. Entonces, el valor de h, que es la altura, va a ser igual a 98, porque 196 menos 98, pues te va a quedar 98, ¿de acuerdo? Entonces, profe, ahora sí, tengo dos respuestas, ¿no es cierto? Veamos qué pasó. ¿Qué literal será? Primero, tengo literal A y tengo literal C, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo primero que te está preguntando? La altura máxima. Entonces, ¿la altura máxima cuánto es? La altura máxima es 98. Como primero te pregunta la altura, quiere decir que tu respuesta, en este caso, fue el literal A, 98,7. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, profe, el siguiente ejercicio es similar, por no decir idéntico, por no decir el mismo. Es decir, quiero que lo intenten hacer ustedes, ¿de acuerdo? Igual que siempre, ¿no? Tienen 30 segundos para poder resolver. Bueno, un poquito más, démosles un minuto esta vez, ¿ya? Ok, tienen un minuto para resolver. El tiempo corre, ¿sí? Exactamente igual. ¿Qué es lo que te cambia, profe? De una prueba a otra prueba, ¿qué te cambia? Te está cambiando únicamente la función. Ok, entonces comenzamos. Un minuto, el tiempo corre. ¿40 segundos? ¿30 segundos? ¿20 segundos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cero. Ok, veamos si es que tuvieron dificultad. Entonces, por favor, si es que hay gente nueva, igual ya saben, les comento, por favor, me gustaría que marquen su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta correcta para ustedes? A ver, por ahí algo no me está cuadrando. Responde Said. Jocelyn, Nicole Ramírez, responde. No se olviden, por favor, si es que ustedes agrandaron, ¿sí? La imagen, tienen que regresar, es que está en el celular, tienen que regresar con el botoncito del celular para que les salgan las opciones, ¿de acuerdo? Entonces, Jocelyn, por favor, contesta. Isaac también. Joyce, a los años, vendrás a clases. Ana, Nicole, Adrián, Adriana, perdón. Y Alexandra, contesten. ¿Listo? Solamente falta Nicole. Nicole Ramírez, por favor, ayúdame contestando. Como te decía, Nicole, dale en el botón de atrás si es que estás en tu celular, si es que le hiciste la pantalla completa, y ahí te aparecen las opciones para que puedas marcar, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, publiquemos esta atrocidad, ¿sí? Mire, esa falta de respeto. Entonces, profe, veamos qué pasó, ¿no es cierto? Dos personas me dicen que le salió como respuesta el literal A. Cuatro personas me comentan que le salió como respuesta el literal B. Dos personas el literal C y 8 personas el literal D. Ok, veamos quién está en lo cierto, ¿sí? Listo. El primer paso para resolver, ¿cuál era? Igualar a cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me queda que cero va a ser igual.
La derivada de menos 5t elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 2 que multiplica por 5, ¿cuánto te da? Menos 10t. Entonces, menos 10t más, ¿cuánto es la derivada de 80t? 80. ¿Todos de acuerdo? Porque la derivada de un numerito multiplicado por un incógnito solamente te daba el numerito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, este menos 10 está restando, pasaría al otro lado a sumar. Me quedaría que 10t va a ser igual a 80, ¿de acuerdo? 0 con 0 se va, ¿puedo hacer eso? Ya lo hice, ¿no? Entonces, el valor de t va a ser igual a 8. Pero, profe, esta es mi respuesta, ¿yo soy un niño hogar? No, necesito reemplazar este valor de t en la ecuación para encontrar el valor de h, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? H va a ser igual a menos 5 que multiplica. ¿Cuánto vale t? Vale 8. Por 8 elevado al cuadrado. Más 80 multiplicado por 8. Entonces, el valor de h, que era la altura, va a ser igual. 8 al cuadrado son 64. 64 por 5 te da 320. O sea, menos 320 más 8 por 8, 64, y el cero que llevo serían 640. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso la altura va a ser igual a ¿cuánto? 640 menos 320 te va a quedar los otros 320, ¿de acuerdo? Entonces, profe, ¿cuál sería tu respuesta? Como primero te pide la altura máxima, ¿qué podría ser? 320,8. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta era el literal de. ¿Sí? Para las personas que sacaron por ahí este valor. Tendrán mucho cuidado. ¿El orden importa? Pues sí, importa e importa bastante. Pero ustedes me dirán, profe, ¿será que me sirve todo esto para resolver todos los ejercicios del examen? Pues sí, para la mayoría te sirve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasemos al siguiente ejercicio. Igual, les voy a dar un minuto. No se me asusten, por favor. Suelen asustarse ustedes. Les voy a dar un minuto y necesito que por favor deriven y saquen el valor de y. ¿De acuerdo? Mientras les leo. Me dice, una cocina solar de forma parabólica se fabrica siguiendo la ecuación y está montada sobre un mesón cuyo borde coincide con el eje de las abscisas. Si todas las medidas están dadas en metros, determine la profundidad que deberá tener el mesón para que la cocina quepa perfectamente. Entonces, tienen un minuto para coger esta ecuación, derivarla, despejar X y reemplazar en Y, por favor. Profe, ¿por qué queremos Y? Porque en este caso, la profundidad es hacia abajo, en el eje de las Y. Es decir, yo necesito encontrar este valor de Y. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, un minuto, el tiempo sigue. 40 segundos. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, veamos qué respuesta les dio, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me dirán, profe, yo escogí tal respuesta. Cuéntenme, ¿qué respuesta les dio? Contesten todos, por favor.
Elvia, Sebastián, Nicole de nuevo, Isaac, Ana. Pues no se olviden las reglas, las propiedades de división, digo, de las derivadas que vimos al inicio del video. Ok, bien, Nicole, ya le cachaste cómo utilizar esto. Ok, entonces, chicos, buenas y malas noticias. Las buenas son que ya voy a resolver. Las malas son las que se están equivocando, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, yo les había comentado, necesito que primero que nada derivemos, ¿no es cierto? Profe, para derivar, ¿qué es lo que hacía? Esto se igualaba a cero. Me queda que cero va a ser igual a 2x elevado al cuadrado menos 16x más 30. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? Derivar. La derivada me queda de cero, va a ser igual. 2 por 2, 4. A 4x menos. ¿Cuánto es la derivada de un número multiplicado por una incógnita? Solamente el número, que sería 16. ¿Y cuánto es la derivada de una constante? Si recuerdan al inicio del video, les había comentado que la derivada de una constante es cero. Entonces no lo voy a colocar. Este 16 está restando. ¿Qué tal si lo mando al otro lado a sumar? Me quedaría que 16 va a ser igual a 4x. Pregunta, ¿puedo hacer esto? 0, perdón, cuarta 1, cuarta 4. Ya lo hice, ¿no? Entonces, ¿x cuánto vale? 4. Pero, profe, ¿esa es mi respuesta? No, porque no te está preguntando en el sentido horizontal. Lo que te está preguntando es vertical, porque es profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, profe, yo no quiero x. ¿Qué quiero? Quiero el valor de y. Para encontrar el valor de y, ¿qué hago? Voy a reemplazar el valor de x en su ecuación, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría lo siguiente. El valor de y va a ser igual a 2 que multiplica a 4 elevado al cuadrado menos 16 que multiplica por 4 más 30. ¿De acuerdo? Listo, profe. El valor de y va a ser igual 4 por 4, 4 cuadrados son 16. 16 por 2 te va a dar 32, ¿no es cierto? Entonces, 32 menos 16 por 4, ¿cuánto les da? 6 por 4, 24 y 40 son 50 y, son 64, ¿no es cierto? 64. Y aquí te quedaría más 30. El valor de y va a ser igual 30 más 32, 62. Para llegar a 64 menos 2. Pero ustedes me dirán, profe, tengo la respuesta menos 2. No. Lo que pasa, les comento, es un dato medio interesante, que cuando yo tengo distancias, nunca van a existir las distancias negativas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te digo, no sé, córrete menos 10 vueltas? No es que te corres de espaldas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el menos te va a dar la dirección hacia donde tú debes ir, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, la respuesta siempre va a ser positiva por ser distancia. Es decir, que tu respuesta en el examen ser bachiller fue 2. Listo. Chévere. Entonces estamos viendo un poco de derivadas. Ustedes me dirán, pero profe, no está tan complicado o es un poco complicado, se me complica la parte de álgebra, ¿sí? Si es que se les complica un poco la parte de álgebra, por favor repasen. Recuerden que estamos a vísperas y ustedes ya son de colegio, entonces ya van a estar en sexto. Los bachilleres están más filitos, tienen más tiempo. Ok, entonces, profe, vamos con el siguiente, ¿sí? El siguiente me encantaría, les juro que me encantaría que lo hicieran solos. Intenten hacerlo, sí, les voy a dar 2 minutos, escucharán, 2 minutos para resolver este ejercicio. Es más, les hago una propuesta. Si en los 2 minutos lo resuelven y ni uno se jala, el día de hoy no hay un deber, ¿sí? Igual les voy a activar el simulador de parábolas al terminar la clase virtual, pero si ni uno se jala, escucharán, ni una sola persona se jala al resolver este ejercicio, no, no tendrían deber.
¿De acuerdo? Listo, ok, 2 minutos de tiempo corre, son las 9:30, entonces 9:32 empiezo a preguntar, ¿sí? No se olviden, por favor, de escoger su recinto, ¿sí? Las personas bachilleres, ¿no? O sea, los ya graduados del colegio. Los chicos de colegio no hagan nada, se les va a autoasignar, ¿sí? 20 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, veamos. Ese era el trato, ¿no? El trato es, si ninguno, escucha, ni una sola persona hasta que el que recién entró, que ahorita le vi que entró, ni uno se jala, no tienen tarea el día de hoy. Sí, son libres de fin de semana. Pero si uno se jala, ya terminando esta clase, igual les voy a dejar, se jalan o no, el simulador, ¿sí? Y por cada persona que se jale, pues vamos a ir descontando en el ejercicio final, como siempre, ¿de acuerdo? Ok, preguntemos. ¿Cuál sería su respuesta? Pensando bien. Uy, ay, ay. Ya veo 4 muertos ya. Y aumentando. Vamos, chicos, contesten. Sebastián, Ana, Ángel, Andrea, Joyce, contestarán, por favor. Ok, profe, ya ha contestado la mayoría, ¿de acuerdo? Mire, aquí tenemos un problemita, ¿no es cierto? Verán, lo que pasa es que, profe, ustedes habrán dicho, ¿qué pasó, profe? Yo derivé, saqué el valor de la función y no me marcó la respuesta. ¿Qué pasó? Verán, primero que nada, ustedes se asustan al momento de ver fracciones. Sí, no sé por qué, pero ustedes se asustan cuando ven estas fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolvamos esto, ¿sí? Recuerda que para derivar, ¿cuál era el primer paso? Igualar todo esto a cero, ¿verdad? Entonces me quedaría cero, y una vez sacamos la derivada, me quedaría cero va a ser igual. Profe, ¿cuánto es la derivada de un número multiplicado por una incógnita? La derivada de 4x es igual a 4. Hasta ahí, belleza, toditos iguales, ¿no es cierto? Listo, profe. Ahora, ¿cuánto es la derivada de un medio multiplicado por x al cuadrado? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? Este número 2 bajaba a multiplicar. 1 por 2, 2. Dividido para 2, 1. Entonces te quedaría menos x. ¿Sí? Listo, profe. Este menos está restando, pasa a sumar. Entonces x va a ser igual a 4. Entonces x va a ser igual a 4. Listo, profe. Pero tengo el valor de x. Entonces, ¿esta es mi respuesta? No. ¿Por qué razón? Te pide, en este caso, en el enunciado, te está preguntando la altura, el valor de h, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenga el valor de x, yo voy a reemplazar en la ecuación original para encontrar el valor de y. Y va a ser igual a 4 que multiplica por 4, ¿listo? Eso sería menos un medio de x elevado al cuadrado, que en este caso ya no valdría x, ¿no es cierto? Que en este caso valdría 4 elevado al cuadrado. El valor de y va a ser igual. 4 al cuadrado, 16.
Aquí igual, 4 al cuadrado 16 dividido por 2 te va a dar 8, menos 8. Entonces, el valor de y va a ser igual a 16 menos 8, 8. Pero, profe, ¿esa es mi respuesta? No. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que te pide el enunciado? Te pide la distancia desde la parte de abajo del letrero de bienvenida hasta el fondo del suelo. Lo que acabo de encontrar es el vértice. Es decir, acabo de encontrar que de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Mide 8. ¿De acuerdo? El enunciado me dice que la cadena mide 2 metros de largo. Entonces, si aquí mide 2, ¿el letrero cuánto mide? Uno más, que sería ¿cuánto? 3, ¿verdad? Entonces, profe, si yo tengo cubierto, vamos a poner aquí, hasta aquí 3, ¿cuánto me falta para completar los 8? Entonces, tu respuesta en el examen, porque te pregunta por la altura, es igual a 5. ¿Sí? Listo. Entonces, la respuesta es el literal C. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante interpretar lo que te pide la gráfica, ¿no? Listo. Ahora, ya tapando este pequeño temita, lo que son parábolas se dividen de tres formas distintas, ¿de acuerdo? La primera forma ya estamos un poquito viendo, ¿de acuerdo? La segunda forma, profe, parábolas, chévere, voy a derivar. ¿Pero qué pasa? ¿Tengo la función? No, ¿qué van a derivar? No tienen ni la función. Entonces, para resolver esto, lo primero que necesitamos es encontrar la función. Profe, no sé si ustedes se acuerdan, pero igual si no se acuerdan ya les voy a obligar porque más adelante vamos a ocupar esta partecita de factoreo, ¿sí? Que te dice f de x, bueno, a ustedes no les gusta así, que te dice que y va a ser igual. Abro cuatro paréntesis, listo. Copio la primera x, copio la primera x. Ok, para encontrar la ecuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Profe, este 2, ¿positivo o negativo? Positivo. Si te dice más 2, yo aquí coloco menos 2. ¿De acuerdo? Profe, si aquí te dice 8, yo voy a colocar aquí menos 8. ¿Sí? Entonces, es muy importante darse cuenta que estoy intercambiando los signos. ¿Sí? Una vez que tengo esto, resolvamos un poco para hacerlo con propiedad conmutativa, ¿no es cierto? Me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría que el valor de y va a ser igual a x por x, x al cuadrado, ¿no es cierto? Se está moviendo. Ya, ok, volvamos. Entonces me queda que x por x sería x elevado al cuadrado, ¿no es cierto? El otro te quedaría x que multiplica por menos 8 sería menos 8x, ¿de acuerdo? El otro sería menos 2 que multiplica por x sería menos 2x, ¿listo? Profe, el otro, ¿cómo quería? Menos por menos, más. Y 8 por 2 sería más 16, ¿sí? Entonces, ahora ustedes ya están acostumbrados a ver este tipo de fórmulas. Ustedes ya saben cómo se trabajaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a dejar aquí anotado un poquito más bonito, ¿sí? Con color rojo. La ecuación que me gustaría que ustedes deriven, por favor, es la siguiente. Y va a ser igual a x elevado al cuadrado menos 8x menos 2x más 116. Ah, no, pero más 16. Listo. Entonces quiero que por favor ustedes saquen la derivada de esto y luego reemplacen y encuentren el valor de y. ¿Sí? Ok. El tiempo corre. Sí, les voy a dar 30 segundos para hacer eso. ¿20 segundos? 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, comencemos a jugar. Quiero que me digan, por favor, cuál fue su respuesta aquí. Solamente necesitaba que deriven y reemplacen el valor de x en y, ¿no es cierto? Vamos, vamos, respondan. Solamente necesito que deriven y encuentren el valor de x y reemplacen el valor de y. Vamos, contesten. Said, Dome. Ok, continuemos. Profe, veamos. Entonces se les complica un poco esto de derivadas, ¿de acuerdo? Sí. Profe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, para resolver esto, yo voy a sacar igualar a cero, ¿se acuerdan? Cero va a ser igual. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. Menos, ¿cuánto es la derivada de 8x? 8. Y la derivada de 2x, 2. Y 8 más 2, ¿cuánto es? 10. Y la derivada de 16, ¿cuánto es? Es cero porque es una constante. Y recuerda que la derivada de una constante siempre va a ser igual a cero. Entonces, profe, este 10 está restando, pasaría a sumar. Te queda que 10 va a ser igual a 2x. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el valor de x va a ser igual a 5. ¿Todos de acuerdo? Listo, pero profe, soy Gar, esa es mi respuesta, por eso escogí, estas dos personas escogieron la D, pues no es mi respuesta, ¿de acuerdo? Porque el enunciado te está preguntando la distancia de aquí hasta el soporte. Es decir, te está preguntando el valor de Y, ¿verdad? Entonces, reemplazando, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría que el valor de Y va a ser igual a 5 elevado al cuadrado menos 8 que multiplica por 5 menos 2 que multiplica por 5 y sería más 16, ¿no es cierto? Más 16. A ver. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Resolvamos esto. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Me quedaría 25 menos 8 por 5 son 40, menos 2 por 5 son 10, más 16, ¿no es cierto? Entonces me quedaría que el valor de y va a ser igual. 25 más 16, ¿cuánto me da? 25 más 16 te va a dar 20, son 30, son 41, ¿no es cierto? 41, te queda 41 positivo, menos 40 menos 10 te va a quedar menos 50. Es decir, que el valor de y va a ser igual. 41 menos 50 menos 9. Pero, profe, ¿es correcto que me dé negativo? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque de aquí te vas hacia abajo, es el eje negativo con respecto al plano cartesiano. Pero, profe, ¿tengo la respuesta menos 9? No. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta correcta sería 9 positivo, porque ya hablamos hace un momento que si yo te doy un valor, un signo negativo, y te doy un signo negativo, ¿qué sucede? Te va a dar únicamente la dirección, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te va a dar la dirección, pues tú no lo vas a ocupar porque en este caso estás poniendo distancias o longitudes. Entonces, la respuesta es 9 positivo, ¿de acuerdo? Pero está bien que te dé negativo porque se va hacia abajo, ¿de acuerdo?
Ok, profe, vamos con otra. Por ahí me dicen, profe, a mí me salió 12. Ok, esos errores de dedo te pueden costar. Vamos con el siguiente. Ahora, profe, esto es prácticamente igual. Necesito sacar primero la ecuación. ¿Cómo sacamos la ecuación? Con factoreo, ¿no es cierto? Y luego necesito reemplazar cuando x vale 4, porque te pregunta cuál fue su valor al cuarto año, ¿de acuerdo? Ok, 20 segundos para resolver. Este se hace mental. El tiempo corre. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Ok, cuénteme, ¿cuál sería su respuesta aquí? Lo que ustedes necesitaban hacer es, primero que nada, plantear su ecuación. Una vez que encontraban la ecuación, no necesitaban derivar. Necesitaban reemplazar x cuando x vale 4. ¿De acuerdo? Cuando x vale 4. Ok, publiquemos hasta ahí, ¿sí? Para no alargarnos mucho. Listo. Entonces, profe, vean. ¿Qué problema tuvimos? El siguiente. Primero, necesito plantear la ecuación. Profe, ¿cómo se planteaba la ecuación? Lleva a ser igual, hablo cuatro paréntesis, ¿de acuerdo? Pongo la X, pongo la X. ¿Qué seguía? Profe, si aquí me dice menos 3, ¿qué voy a colocar acá? Más 3. Si aquí te dice más 3, aquí coloco menos 3. ¿De acuerdo? Y ya tengo la ecuación, pero profe, yo resuelvo por factoreo. No. Te pregunta cuál es el valor al cuarto año, ¿de acuerdo? Y X es el tiempo en años. En otras palabras, te pregunta cuándo el valor de X va a ser igual a 4. ¿De acuerdo? Me quedaría de la siguiente forma. Y va a ser igual a 4 más 3, esto multiplicado por 4 menos 3. ¿De acuerdo? Entonces el valor de Y va a ser igual. 4 más 3, 7. Y 4 menos 3, 1. Y 1 por 7 es 7. Pero, profe, ¿tengo la respuesta 7? Lo que pasa es que el 7 que me dio está en miles. Y como está en miles, tu respuesta no solamente sería 7, sería 7.000. Entonces, tu respuesta en el examen fue el literal A. ¿De acuerdo? Esto de aquí es el segundo tipo que tienen en parábolas. ¿De acuerdo? Vamos con otro. Aquí está el tercer y último tipo. Sí, como les decía, es una pequeña introducción nomás, porque en los dos cursos que también estoy sondeando qué temas están, aún no han visto esto. Sí. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio yo les había dicho, profe, ¿para qué me sirven las derivadas? Las derivadas me sirven para encontrar el punto máximo o mínimo de una función. Es decir, me sirve únicamente para encontrar el vértice de la parábola. ¿De acuerdo? Entonces, profe, en este caso, vamos a resolver. Yo voy a resolver este, muy atentos, voy a hacerlo paso a paso, y el siguiente lo van a resolver ustedes. Y según eso, vamos a ver cuántas repeticiones van a ser de los simuladores. Si gustan, hasta le doy el nombre para que lo vayan linchando al que se jaló, ¿de acuerdo? Entonces, todos atentos a este ejercicio, ¿sí? Primero, hagamos hasta un gráfico, vean. Un proyectil diseñado por un grupo de estudiantes es lanzado describiendo una trayectoria parabólica según la función. Entonces,
prácticamente te dice que ahí está el suelo y que vamos a lanzar un proyectil. ¿De acuerdo? Ya es lo que sucede. Dice, si se considera que el eje de las abscisas es el nivel del suelo, ¿a qué distancia en metros vuelve a tocar el proyectil? Entonces, profe, lo que me está preguntando es la distancia desde que salió hasta, a- hasta cuál aterrizó. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué voy a ocupar? ¿Derivada o factoreo? Factoreo, porque si tú ocupas la derivada, ibas a encontrar el vértice, es decir, el punto máximo del cohete, cosa que no me sirve, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es la distancia recorrida de un lugar a otro. Listo. Entonces, vamos. Yo voy a ocupar factoreo. Para ocupar factoreo voy a igualar primero la ecuación a cero. Voy a hacer con todos los pasos para que el siguiente, por favor, no se jalen. O si quieren, jálense para que practiquen más. Por mí no hay problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, cero va a ser igual a menos x elevado al cuadrado más 50x menos 400. Ya, ¿qué es lo que hice? De aquí a acá solamente igualé a cero. Sí, primer paso, no se perderán. Profe, ahora, a mí nunca me ha gustado que al lado de la x al cuadrado esté un número o esté un signo negativo. Entonces, ¿qué tal si a toda la inecuación, a toda la ecuación le voy a multiplicar por menos 1? ¿De acuerdo? Entonces, al momento de multiplicar por menos 1, ¿qué es lo que te hace signo más? El signo negativo, perdón. Te cambia los signos. Esto te quedaría cero va a ser igual a x elevado al cuadrado menos 50x más 400. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ahora sí ya es feliz porque el valor de x no tiene un valor negativo, ni un número al lado. Es decir, puedo trabajar, ¿sí? Para resolver esto con factoreo, se lo hace de la siguiente forma. Primero coloco los 4 paréntesis. Luego voy a poner una X en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué signo empieza? El signo que está empezando es menos. Entonces le pongo menos. ¿De acuerdo? Menos. Por más, ¿cuánto me da? Menos. Entonces, menos en el segundo. Necesito dos números que multiplicados me den 400 y que la suma me dé 50, que es muy fácil de encontrar, que es el 40 y el 10. Entonces, x1 va a ser igual a 40 y x2 va a ser igual a 10. Pero ahora, profe, pregunta para ustedes, ¿qué respuesta cojo? Tengo 40 y tengo 10. ¿Qué respuesta cojo? A ver, preguntemos. ¿Qué respuesta cogerían ustedes teniendo 40 y teniendo 10? Entonces escojan, teniendo 40 y teniendo 10, ¿cuál de las dos escogería? Escojan, faltan tres personas, dos personas, teniendo 40 y 10, ¿qué respuesta cogerían? Ok, veamos, veamos. Profe, hay 8 hogar caídos en el literal A y 5 hogar caídos en el literal B. Profe, ¿por qué? Porque no les gusta leer. ¿Por qué razón? ¿Qué te pide? La distancia de aquí hasta acá. Estas son las raíces. ¿Qué significa? Significa que el cohete salió en 10 y aterrizó en 40, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de los dos cogerían? Ninguno, porque te pide la distancia de aquí hasta acá. Si saliste en 10 y aterrizaste en 40, ¿cuánto te desplazaste? Te desplazaste 30. Entonces, la respuesta en el examen ser bachiller fue de 30. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado.
deben leer el enunciado, ¿sí? Ok, ¿están listos? El siguiente y último ejercicio depende de ustedes si es que hay tarea o no hay tarea. Entonces, ¿están listos? Pregunta, ¿están listos? Va ganando el sí. O sea que 9 van a matar al grupo. Ok, ok, esos son. Casi la más de la mitad del curso dice que está listo. Ok, vamos a ver. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Sí, prepárense psicológicamente, tomen aire, respiren. Profe, yo quiero pasar el fin de semana sin hacer nada. Imagínense qué van a hacer el fin de semana ustedes sin trabajos. ¿Sí? Ok, vamos. Es igual pero diferente a la anterior. Les voy a dar 3 minutos. Sí, hoy me siento regalón. 3 minutos para resolver, ¿de acuerdo? El tiempo corre. Mientras, hasta les leo y después de que les lea, ahí va a correr los 3 minutos, ¿de acuerdo? Dice, un motociclista extremo, es que van en moto, ¿no? Han planeado saltar sobre una fila de automóviles, colocados uno a continuación de otro. Durante las prácticas, el motociclista ha saltado desde una rampa de salida hasta otra de llegada, siguiendo la trayectoria descrita por la ecuación. Si se sabe que el ancho de un auto promedio es de 1,8 metros, ¿cuál es la cantidad máxima de automóviles que podrá saltar el motociclista? Ok, querubines, a jugar. 3 minutos de tiempo corre. Solo imagínense ustedes vacacionando el fin de semana. 2 minutos y medio. 2 minutos. Un minuto y medio. Así que si hicieron planes para salir con alguien, vamos a ver si es que hay que agradecerle a alguien personalmente. Un minuto. Profe, yo sé dónde vive. 40 segundos. Justo el baby shower de no sé quién. 30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos? Ok, entonces voy a preguntar, ¿de acuerdo?
Les repito, por cada persona, si les comento, el simulador de ahora tiene 10 minutos, o sea, son 10 preguntas, ¿de acuerdo? Es decir, que por cada persona que se equivoque al responder este ejercicio, tienen que hacer una vez el simulador, ¿de acuerdo? Profe, pero solo nos equivocamos, no sé, 20 personas, 20 veces el simulador, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué pasa si no hago el simulador? El día de hoy ya saqué unas 4 personas que no habían hecho los intentos de los simuladores que les había comentado, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa. Les echamos ya para siempre de las clases virtuales. Listo. Entonces, profe, preguntemos, ¿no? Que empiece el juego. A ver, vayan pensándole bien, ¿no? Hasta ahora, uy, ya, un muerto, ya hay un muerto aquí. Dos muertos, ven, dos muertos. Hija de mangos, tres muertos. O tal vez los 13 de arriba también están muertos. Faltan responder. Listo, cuatro muertos. Cinco muertos. Vamos, vamos. Más, más. Faltan dos personas más. Nombremos a las personas. Andrea, Ana, Ana. Faltas tú, solamente tú, Ana. Tres, seis muertos, ven. Ana, ponle la yapa, por favor. La Ana se abstiene del voto. Dice, no, pues eso no se puede. Vamos, Ana, escoge uno al azar. Ok, entonces, profe, veamos. Entonces, profe, dictemos los nombres. No, pobrecitos, me los van a linchar. No han de llegar ni al examen. Ok, veamos. El pueblo ha hablado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir, profe? Si es que la respuesta correcta es de literal A, solamente tienen que hacer 6 veces el simulador, ¿de acuerdo? Pero, profe, si la respuesta correcta era el literal C, ya se fregaron, ¿no es cierto? Entonces, veamos. Primero que nada, para resolver, ¿qué se hace? Primero, era exactamente lo mismo de arriba. Es decir, necesitaba encontrar la distancia porque el motociclista iba a saltar y demás, ¿se acuerdan? Ahora, el primer paso, ¿cuál era? Era igualar a cero. Me queda cero va a ser igual a menos x elevado al cuadrado más 30x menos 125. Ya, el primer paso está dado, igualado a cero. Hasta ahí, ¿llegaron toditos? ¿Sí? Ojalá, espero. Profe, ¿cuál es el segundo paso? Este menos me está viendo feo, entonces yo quiero sacarlo. ¿Qué tal si a todo le multiplico por menos uno para que se elimine? Entonces me quedé cuánto? Cero va a ser igual a x elevado al cuadrado más 30 menos 125. Pero este menos 125, no, pero no sería más 30, pues sería menos 30. Menos 30 iba a derivar, ya. Menos 30x más 125. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta ahí? Multipliqué por el signo negativo y al momento de multiplicar por el signo negativo se cambiaron los signos. Y ahora sí que hacíamos un poco de factoreo del barato, ¿no es cierto? Cogíamos los cuatro paréntesis, colocaba la X. Profe, ¿qué signo empieza? Menos. Listo, menos. Menos, por más que me da, menos. Necesito dos números que multiplicados me den 125 y que sumados me den 30, que en este caso vendría a ser el 25
y el número 5, ¿no es cierto? Porque 25 por 5, 125, y 25 más 5 te va a dar 30. Entonces, x1 va a ser igual a 25 y x2 va a ser igual a 5, ¿no es cierto? Listo, profe. ¿Qué es lo que voy a hacer? De aquí a acá, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué le saco la diferencia? Porque ya les dice la gráfica el ejercicio anterior, ¿no es cierto? De 25 a 5, ¿qué distancia hay? 20. Pero, profe, yo escogí el 20, dirán los del B, ¿no es cierto? Yo soy Gar. No, niños Gar, les comento. En este caso no te está preguntando la distancia de un punto a otro punto. Lo que te está preguntando es cuántos autos puedo saltar. Si yo me desplazo 20 metros, ¿de acuerdo? Esto yo voy a dividir para el ancho de cada automóvil, dividido para 1,8. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es 20 dividido para 1,8? 20 dividido para 1,8 me da un aproximado de 11,08. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿qué sucede aquí? Primero que nada, ¿qué significa 11,08 este decimal? Este decimal de aquí, ¿me sirve para algo? No. ¿Por qué? Lo que voy a saltar son autos enteros, ¿de acuerdo? No es que te voy a decir, yo voy a saltar 11 autos y 3 tuercas más. No, lo que te está preguntando cuál es la cantidad máxima de automóviles. Entonces, la cantidad máxima de automóviles es 11, un valor entero. Quiere decir que la respuesta correcta es literal A, ¿de acuerdo? Es decir que, profe, para sus hermosas vacaciones de fin de semana, ustedes van a resolver esta pequeña cantidad. ¿Sí? Verán, este simulador no solamente va a tener la parte de parábolas, sí, porque en parábolas, la verdad, tocaría profundizar bastante, porque ahorita solamente di los 3 tipos y en la siguiente clase nos vamos a quedar en cada tipo. Por ejemplo, al inicio vimos las derivadas un poquito. En la siguiente clase solamente vamos a trabajar los ejercicios de derivadas de parábolas, ¿de acuerdo? Después de esa, vamos a trabajar solamente los de factoreo, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2 tipos tenemos que profundizarlos bastantes, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, son 10 minutos, son 10 ejercicios, ¿sí? Aparte, me faltaba decirles algo, que en el simulador también va a estar la parte de pendientes, ¿sí? Parábolas y pendientes. Son unas 2 que 3 pendientes. Si se les asoma por ahí, pues no se asustarán. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Listo. Profe, ¿por qué apretamos un poco? Pues falta muy poco para su examen, ¿no? Entonces, listo, chicuelos, llegamos hasta ahí. Y ya saben, ¿no? Como todas las noches, les he decir, si es que tienen alguna duda o alguna pregunta con algún ejercicio, o profe, no sé, yo tuve problema con este o no estoy seguro que esa es la respuesta correcta, por favor, me pueden escribir a mí, a mi WhatsApp, y yo les mando un pequeño video de cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Cosas del plan universitario. No, profe, ayúdame con los deberes del colegio. Sí, ok. Listo. Entonces, profe, ¿cuál es su número? Pues en todos los textos, en la parte de abajo, está escrito mi número. ¿Sí? Con toda tranquilidad me pueden escribir y yo les voy a ayudar. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos y terminado esto, les voy a habilitar de una vez el simulador.